En las sombras de la historia cristiana se oculta una verdad tan perturbadora que ha sido sepultada durante casi 2000 años. Una verdad que, de salir a la luz, podría tambalear los cimientos mismos sobre los que se ha construido el poder eclesiástico occidental. ¿Te has preguntado alguna vez por qué María Magdalena, quien según los propios evangelios fue la primera en presenciar la supuesta resurrección, quedó relegada al papel de una prostituta arrepentida en la narrativa oficial? ¿No resulta extraño que la mujer más cercana a Jesús en los textos originales haya sido sistemáticamente borrada de la historia como líder espiritual? Baruch Spinoza, el filósofo judío que se atrevió a desafiar tanto a la sinagoga como a la iglesia cristiana, nos ofrece las herramientas intelectuales para comprender esta manipulación histórica. Su método crítico, plasmado en el Tratado Teológico Político, no solo demolió las bases supersticiosas de la religión organizada, sino que reveló los mecanismos psicológicos y políticos mediante los cuales las instituciones religiosas mantienen su dominio sobre las masas. Y cuando aplicamos esta lente espinociana a la figura de María Magdalena, emerge un paisaje desolador de censura, manipulación y control patriarcal que ha definido el cristianismo durante milenios. La historia oficial nos cuenta que María Magdalena era una pecadora, probablemente una prostituta, que encontró redención siguiendo a Jesús. Esta narrativa, repetida hasta el cansancio desde los púlpitos durante siglos, se ha convertido en verdad incuestionable para millones de creyentes. Pero ¿qué pasaría si descubrieras que esta versión de los hechos fue deliberadamente fabricada por los padres de la iglesia primitiva para ocultar algo mucho más amenazante para su estructura de poder? ¿Qué secreto tan peligroso guardaba María Magdalena que requirió no solo su silenciamiento, sino su completa transformación en el imaginario colectivo? Los evangelios canónicos, aquellos textos que la Iglesia decidió incluir en el Nuevo Testamento después de intensos debates políticos y teológicos en los concilios de los primeros siglos, nos presentan a María Magdalena como una figura secundaria, aunque persistentemente presente en los momentos más cruciales de la narrativa cristiana. Está ahí cuando Jesús muere en la cruz. Permanece junto al sepulcro cuando todos los demás discípulos han huido. Y es ella quien primero ve al Jesús resucitado. Sin embargo, su testimonio es puesto en duda incluso por los propios apóstoles, quienes, según Lucas, consideraron sus palabras como delirios de mujer. Esta desconfianza hacia el testimonio femenino no es casual ni inocente. Refleja una estructura patriarcal que ya entonces buscaba consolidar el poder masculino dentro de la naciente comunidad cristiana. Pero Spinoza nos enseña a ir más allá de las apariencias, a buscar las causas reales detrás de los fenómenos que observamos. ¿Por qué los redactores de los evangelios canónicos sintieron la necesidad de incluir a María Magdalena, si su intención era minimizar el papel femenino en la iglesia primitiva? ¿No habría sido más sencillo omitirla completamente? La respuesta se encuentra en la imposibilidad histórica de borrar por completo su presencia. María Magdalena había sido una figura tan central en la comunidad cristiana original, que su eliminación total habría resultado inverosímil para quienes conocían los hechos. Los redactores se vieron obligados a incluirla, pero la transformaron, la domesticaron. La redujeron a un papel que no amenazara la estructura jerárquica que estaban construyendo. La convirtieron en ejemplo de redención femenina. La mujer caída que encuentra salvación a través de la sumisión y el arrepentimiento. Pero los evangelios canónicos no son los únicos testimonios que han sobrevivido de los primeros siglos del cristianismo. Existe una vasta literatura apócrifa, textos que fueron deliberadamente excluidos del canon oficial, que presenta una imagen radicalmente diferente tanto de Jesús como de María Magdalena. Estos documentos, descubiertos en su mayoría durante los siglos XIX y XX, revelan una diversidad de pensamiento cristiano primitivo que la Iglesia se esforzó por erradicar.
El Evangelio de María, probablemente escrito en el siglo II, nos presenta a María Magdalena como la discípula más íntima de Jesús, aquella que recibió enseñanzas especiales que no fueron compartidas con los demás apóstoles. En este texto, es María quien consuela a los otros discípulos después de la partida de Jesús, y quien les transmite las revelaciones secretas que había recibido. Pero cuando ella comparte estas enseñanzas, Pedro se rebela violentamente contra su autoridad. ¿Acaso habló con una mujer sin que nosotros lo supiéramos? ¿Tendremos que cambiar nuestros hábitos y escuchar todos a esta mujer? ¿La prefirió a nosotros? Esta escena, cargada de tensión y reveladora de conflictos profundos dentro de la comunidad cristiana primitiva, ilumina una lucha de poder que la historia oficial ha ocultado cuidadosamente. No se trata simplemente de una disputa teológica, sino de una batalla por determinar quién tendría la autoridad para dirigir la nueva religión. ¿Era concebible que una mujer pudiera liderar comunidades religiosas en un mundo dominado por estructuras patriarcales? ¿Qué amenaza representaba María Magdalena para quienes buscaban establecer una jerarquía eclesiástica masculina? El Evangelio de Felipe va aún más lejos en su retrato de la relación entre Jesús y María Magdalena. En este texto, María es descrita como la compañera de Jesús, una palabra que en el arameo original sugiere una relación íntima que va más allá del simple discipulado. La Sofía, que es llamada estéril, es la madre de los ángeles, y la compañera de Cristo es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos, y solía besarla frecuentemente en la boca. Los demás discípulos se ofendían por ello y expresaban desaprobación. Le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? ¿Puedes imaginar la revolución que habría significado para el cristianismo si esta versión de los hechos hubiera prevalecido? ¿Qué habría pasado con la doctrina del celibato clerical, con la exclusión de las mujeres del sacerdocio, con toda la estructura patriarcal que define el cristianismo institucional, si María Magdalena hubiera sido reconocida como la compañera espiritual e íntima de Jesús? La sola posibilidad de que Jesús hubiera tenido una relación amorosa con una mujer, y que esta mujer hubiera sido su sucesora espiritual, representaba una amenaza existencial para el sistema de poder que los padres de la Iglesia estaban construyendo. Spinoza, en su análisis implacable de las Escrituras, nos enseña que los textos sagrados no son revelaciones divinas inmutables, sino productos humanos condicionados por las circunstancias históricas, políticas y sociales de sus autores. Cuando aplicamos este principio hermenéutico a los evangelios canónicos, descubrimos que la imagen de María Magdalena que nos han transmitido no es el resultado de un testimonio histórico objetivo, sino de una construcción ideológica diseñada para servir intereses específicos de poder. La transformación de María Magdalena de líder espiritual a prostituta arrepentida no fue un proceso accidental o inconsciente. Fue una operación deliberada de ingeniería social que requirió siglos de propaganda sistemática. El Papa Gregorio Magno, en el año 591, oficializó esta transformación mediante una homilía en la que identificó a María Magdalena con la mujer adúltera de los Evangelios y con María de Betania, creando una figura compuesta que servía perfectamente a los propósitos de la Iglesia. La mujer redimida por la gracia masculina, el ejemplo perfecto de sumisión femenina al poder patriarcal. Pero ¿por qué era necesaria esta falsificación histórica? Spinoza nos ofrece la respuesta en su análisis de los mecanismos del poder religioso. Las instituciones religiosas mantienen su dominio no mediante la fuerza bruta, sino a través del control de la narrativa, de la manipulación de los símbolos y los mitos que dan sentido a la experiencia humana. Una María Magdalena reconocida como líder espiritual habría creado un precedente peligroso para la autoridad masculina. Habría legitimado el liderazgo femenino en una época en que la Iglesia buscaba consolidar una estructura jerárquica estrictamente patriarcal.
La supresión de María Magdalena no fue un acto aislado, sino parte de un proceso más amplio de masculinización del cristianismo primitivo. Durante los primeros siglos, las comunidades cristianas habían sido notablemente igualitarias en términos de género. Las mujeres ejercían roles de liderazgo, profetizaban, enseñaban y dirigían comunidades. Pero a medida que el cristianismo se institucionalizaba y buscaba legitimidad en el mundo romano, adoptó las estructuras patriarcales dominantes de su época. Los textos gnósticos, muchos de los cuales presentan a María Magdalena como una figura central, fueron sistemáticamente perseguidos y destruidos. No era suficiente con excluirlos del canon. Era necesario erradicarlos completamente para evitar que su mensaje alternativo pudiera contaminar la ortodoxia emergente. ¿Te has preguntado cuántas otras verdades históricas fueron sepultadas junto con estos textos? ¿Cuántas voces femeninas fueron silenciadas en el proceso de construcción del cristianismo institucional? La filosofía de Spinoza nos ayuda a entender que esta censura no fue motivada por consideraciones teológicas puras, sino por la necesidad psicológica y política de mantener la ilusión de certeza y autoridad. Las instituciones religiosas dependen de la creencia en verdades absolutas e incuestionables. La existencia de versiones alternativas de la historia cristiana, especialmente aquellas que otorgaban autoridad espiritual a las mujeres, representaba una amenaza directa a esta pretensión de poseer la verdad única y definitiva. El concepto espinociano de superstición resulta aquí fundamental para comprender el proceso histórico que llevó al silenciamiento de María Magdalena. Según Spinoza, la superstición surge del miedo y la ignorancia, y se mantiene a través de la manipulación deliberada de estos sentimientos por parte de quienes ostentan el poder. Las masas, aterrorizadas por la incertidumbre y la muerte, buscan desesperadamente certezas absolutas y protección divina. Los líderes religiosos explotan esta necesidad psicológica, presentándose como intermediarios únicos entre lo humano y lo divino. En este contexto, María Magdalena representaba un problema insalvable para la estructura de poder eclesiástico. Su autoridad no derivaba de una jerarquía institucional, sino de su relación directa e íntima con Jesús. No necesitaba intermediarios ni validación masculina para ejercer su liderazgo espiritual. Esto la convertía en un símbolo peligroso de autonomía religiosa, especialmente femenina, que podía inspirar a otros a buscar experiencias espirituales directas fuera del control institucional. La estrategia de transformarla en prostituta arrepentida fue brillantemente calculada. No solo eliminaba su autoridad espiritual, sino que creaba un poderoso símbolo de control sobre la sexualidad femenina. María Magdalena, como la pecadora redimida, servía para reforzar la asociación entre feminidad y pecado, entre sexualidad y caída espiritual. Las mujeres podían encontrar redención, pero solo a través de la renuncia a su sexualidad y la sumisión total a la autoridad masculina representada por la Iglesia. Spinoza nos enseña que las ideas no existen en el vacío, sino que están siempre conectadas con relaciones de poder concretas. La idea de María Magdalena como prostituta no se mantuvo durante siglos por su valor de verdad histórica, sino porque servía a los intereses de quienes controlaban las instituciones religiosas. Era una idea útil para mantener a las mujeres en posición de subordinación y para reforzar el monopolio masculino sobre la autoridad espiritual. Pero las ideas, como nos enseña el filósofo holandés, también tienen su propia fuerza transformadora. Una vez que comprendemos los mecanismos que han mantenido ciertas narrativas en el poder, podemos comenzar a liberarnos de su influencia. El redescubrimiento de los textos apócrifos en los siglos XIX y XX no fue simplemente un evento académico. Fue un acontecimiento revolucionario que desafió la monopolización de la verdad cristiana por parte de la Iglesia institucional. ¿Qué sucede cuando las verdades ocultas comienzan a salir a la luz? ¿Cómo reaccionan las instituciones de poder
cuando sus narrativas fundacionales son cuestionadas por evidencia histórica que no pueden controlar ni suprimir. La respuesta de la Iglesia Católica al redescubrimiento de los evangelios gnósticos ha sido predecible: minimizar su importancia histórica, cuestionar su autenticidad y mantener que la versión canónica sigue siendo la única válida y autorizada. Sin embargo, el daño ya está hecho. La imagen monolítica del cristianismo primitivo se ha fracturado irreversiblemente. Ya no es posible sostener que existía una única versión ortodoxa del mensaje cristiano desde los orígenes. La diversidad de voces y perspectivas en los primeros siglos del cristianismo ha quedado documentada de manera irrefutable. Y entre esas voces silenciadas, la de María Magdalena resuena con particular fuerza. La hermenéutica espinociana nos invita a ir más allá del simple reconocimiento de esta diversidad histórica. Nos desafía a examinar las fuerzas que determinaron qué voces fueron preservadas y cuáles fueron suprimidas. ¿Qué nos dice sobre la naturaleza humana el hecho de que una institución que proclama el amor y la verdad como sus valores supremos haya basado su poder en la censura y la falsificación histórica? ¿Cómo podemos reconciliar la pretensión cristiana de poseer una revelación divina con la evidencia abrumadora de manipulación política en la construcción de sus doctrinas fundamentales? Spinoza nos ofrece una respuesta provocadora. Las instituciones religiosas no son guardianes de verdades eternas, sino organizaciones humanas que buscan perpetuar su propio poder a través del control de las creencias y emociones de las masas. Su interés no es la verdad, sino la utilidad de ciertas ideas para mantener la obediencia y la sumisión de los creyentes. Desde esta perspectiva, el silenciamiento de María Magdalena no fue un error o una desviación del cristianismo auténtico, sino una consecuencia lógica e inevitable de la institucionalización del poder religioso. La figura de María Magdalena se convierte así en un símbolo no solo de la represión de lo femenino en el cristianismo, sino de la represión de todas aquellas voces que representan una amenaza para las estructuras de poder establecidas. Su silenciamiento prefigura las innumerables censuras, persecuciones e inquisiciones que caracterizarían la historia posterior del cristianismo institucional. ¿Cuántos otros maestros espirituales, pensadores disidentes y visionarios místicos fueron borrados de la historia oficial por representar una amenaza similar al monopolio eclesiástico de la verdad? El método crítico de Spinoza no se limita a desenmascarar las falsificaciones del pasado. Nos proporciona herramientas para comprender los mecanismos de control y manipulación que siguen operando en el presente. La transformación de María Magdalena en prostituta arrepentida no es solo un evento histórico remoto, sino un ejemplo paradigmático de cómo las instituciones de poder construyen y mantienen las narrativas que justifican su autoridad. En nuestra época, caracterizada por la aparente libertad de información y el acceso masivo al conocimiento, podríamos pensar que tales manipulaciones ya no son posibles. Pero Spinoza nos advierte contra esta complacencia. Los mecanismos de control han evolucionado, pero no han desaparecido. Las mismas fuerzas psicológicas que permitieron la supresión de María Magdalena durante siglos siguen operando en formas más sutiles pero no menos efectivas. ¿No observamos acaso en nuestros días cómo ciertos temas históricos siguen siendo tabú? Cómo ciertas preguntas continúan siendo consideradas inadmisibles, cómo determinadas perspectivas son sistemáticamente marginadas o ridiculizadas. La censura contemporánea no necesita quemar libros físicamente. Puede simplemente ignorarlos, desacreditarlos o relegarlos a los márgenes del discurso académico y popular. La historia de María Magdalena nos enseña que la verdad histórica no es algo que se descubre de una vez y para siempre, sino algo que debe ser constantemente reconstruido y defendido contra las fuerzas que buscan ocultarla o distorsionarla. Cada generación debe enfrentar nuevamente la tentación de aceptar narrativas oficiales sin cuestionamiento,
de confiar en autoridades que proclaman poseer verdades absolutas e incuestionables. Spinoza nos recuerda que el conocimiento verdadero surge no de la sumisión a la autoridad, sino del ejercicio libre de la razón y la investigación crítica. La figura rehabilitada de María Magdalena no debe convertirse en una nueva ortodoxia, sino en una invitación constante al cuestionamiento y la búsqueda. ¿Qué otras verdades permanecen ocultas esperando ser descubiertas? ¿Qué otras voces silenciadas aguardan ser escuchadas? La filosofía espinociana nos enseña que la liberación intelectual y espiritual no es un estado que se alcanza definitivamente, sino un proceso continuo de cuestionamiento y autodescubrimiento. La historia de María Magdalena ejemplifica tanto la capacidad humana para la manipulación y la censura, como la persistencia inquebrantable de la verdad, que siempre encuentra formas de emerger a pesar de todos los intentos de supresión. En este sentido, María Magdalena se convierte en un símbolo de resistencia no solo contra la opresión patriarcal, sino contra todas las formas de autoridad que buscan imponer su versión de la realidad a través del poder, en lugar de la persuasión racional. Su figura rehabilitada nos desafía a examinar críticamente todas nuestras creencias heredadas, a cuestionar las narrativas que damos por sentadas y a mantener siempre abierta la posibilidad de que lo que creemos saber pueda ser solo una fracción de una verdad más compleja y liberadora. El legado de María Magdalena trasciende las disputas teológicas específicas del cristianismo primitivo. Su historia se convierte en una lección universal sobre los peligros de permitir que las instituciones de poder monopolicen la verdad y controlen la memoria colectiva. Nos recuerda que la vigilancia crítica y el cuestionamiento constante no son lujos intelectuales, sino necesidades existenciales para cualquier sociedad que aspire a la libertad y la dignidad humana. La aplicación de la hermenéutica espinociana a la figura de María Magdalena revela no solo los mecanismos específicos de su supresión histórica, sino los patrones universales a través de los cuales las instituciones de poder mantienen su dominación. Esta comprensión nos proporciona no solo conocimiento del pasado, sino herramientas para navegar los desafíos del presente y construir un futuro más libre y auténtico. Cuando examinamos los evangelios gnósticos que presentan a María Magdalena como discípula privilegiada, encontramos elementos que van mucho más allá de una simple disputa sobre el liderazgo femenino en la iglesia primitiva. Estos textos revelan concepciones radicalmente diferentes de la espiritualidad, el conocimiento y la relación entre lo humano y lo divino, que amenazaban los fundamentos mismos del sistema religioso, que estaba cristalizándose en los primeros siglos. El Evangelio de María presenta una visión de la iluminación espiritual que no depende de mediadores institucionales ni de rituales externos, sino de la experiencia directa e interior. Cuando María comparte con los otros discípulos la visión que recibió de Jesús, describe un proceso de ascensión espiritual en el que el alma se libera progresivamente de las ataduras materiales e ilusorias, hasta alcanzar el reposo en el conocimiento verdadero. Esta descripción coincide sorprendentemente con las enseñanzas de Spinoza sobre la beatitud intelectual y la liberación a través del conocimiento adecuado. Para Spinoza, la salvación no es un evento sobrenatural que ocurre después de la muerte, sino un estado de comprensión y alegría que puede alcanzarse en esta vida a través del conocimiento racional de la realidad. La visión de María Magdalena en el Evangelio gnóstico presenta una perspectiva similar: la liberación como resultado del conocimiento directo de la verdad, no de la fe ciega en dogmas establecidos por autoridades externas. ¿No resulta significativo que precisamente esta concepción liberadora de la espiritualidad fuera la que la Iglesia institucional decidió suprimir con mayor vehemencia? Los gnósticos, con María Magdalena como una de sus figuras representativas, proponían una religiosidad basada en la experiencia personal directa, en el conocimiento interior, en la capacidad inherente de cada ser humano para acceder a la verdad espiritual.
Esta perspectiva representaba una amenaza mortal para cualquier sistema religioso basado en la autoridad externa y la mediación sacerdotal. La palabra gnosis, que significa conocimiento directo e intuitivo, señala hacia una forma de espiritualidad que hace innecesaria la existencia de una casta sacerdotal especializada. Si cada persona puede acceder directamente a la verdad espiritual, ¿qué justificación queda para la existencia de una jerarquía eclesiástica que se proclama intermediaria única entre lo humano y lo divino? La respuesta de la Iglesia institucional fue contundente. Estos textos fueron declarados heréticos, sus seguidores perseguidos, y sus ideas erradicadas sistemáticamente de la memoria cristiana oficial. Spinoza habría reconocido en esta persecución del gnosticismo un ejemplo perfecto de lo que él llamaba el odio de las instituciones religiosas hacia la filosofía y la razón libre. En su correspondencia, el filósofo holandés observa cómo los teólogos de su época reaccionaban con furia ante cualquier intento de aplicar la razón crítica a los textos sagrados o a las doctrinas establecidas. La razón representaba para ellos una amenaza existencial, porque revelaba la naturaleza humana y contingente de sus pretendidas verdades eternas. La figura de María Magdalena en los textos gnósticos encarna precisamente esta amenaza que la razón representa para la autoridad dogmática. Su conocimiento no deriva de una revelación externa transmitida a través de una cadena de autoridades masculinas, sino de su relación directa e íntima con la fuente de la sabiduría. No necesita validación externa porque su certeza surge de la experiencia inmediata de la verdad. Esta autonomía espiritual era exactamente lo que la Iglesia institucional no podía tolerar. El proceso de transformación de María Magdalena de gnóstica iluminada a prostituta arrepentida revela con claridad meridiana los mecanismos psicológicos que Spinoza identificó como fundamentales en el funcionamiento de la superstición religiosa. Primero, se crea una asociación entre el conocimiento independiente y la corrupción moral. María no solo era una mujer que se atrevía a enseñar, sino una mujer moralmente corrupta cuyo conocimiento, por tanto, no podía ser confiable. Segundo, se establece la necesidad de redención a través de la autoridad masculina institucional. María puede encontrar salvación, pero solo a través de la sumisión completa a la estructura jerárquica de la Iglesia. Su conocimiento directo es reemplazado por la dependencia de la mediación sacerdotal. Su autonomía espiritual es transformada en ejemplo de la necesidad de guía externa para alcanzar la salvación. Tercero, se utiliza la figura transformada como advertencia para otros que pudieran sentirse tentados a seguir un camino similar de independencia espiritual. El destino de María Magdalena enseña a las mujeres cuál es el precio de pretender autoridad religiosa, y a todos los creyentes cuáles son las consecuencias de buscar el conocimiento fuera de los canales oficialmente aprobados. Este proceso de transformación simbólica no fue instantáneo ni accidental. Requirió siglos de propaganda sistemática, de repetición constante en homilías y textos doctrinales, de representación artística que reforzara la nueva narrativa. La María Magdalena prostituta arrepentida fue construida conscientemente como una herramienta de control social, diseñada específicamente para contrarrestar la amenaza que representaba la María Magdalena gnóstica. Spinoza nos enseña que las ideas tienen historia, que no existen en un vacío atemporal, sino que emergen, se desarrollan y se transforman en respuesta a fuerzas históricas concretas. La evolución de la imagen de María Magdalena ejemplifica perfectamente este principio. Su transformación no refleja un mejor entendimiento histórico de quién fue realmente, sino las necesidades cambiantes de las instituciones que controlaban su representación. Durante los primeros siglos del cristianismo, cuando la nueva religión competía con múltiples corrientes espirituales en el mundo romano, era necesario minimizar cualquier elemento que pudiera ser percibido como amenazante para el orden establecido. Una María Magdalena líder espiritual
habría sido vista como evidencia de que el cristianismo promovía la subversión de las jerarquías tradicionales. Una María Magdalena prostituta arrepentida, en cambio, demostraba que la nueva religión respetaba y reforzaba las estructuras patriarcales existentes. Más tarde, cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, la necesidad de control social se volvió aún más apremiante. La Iglesia debía demostrar su capacidad para mantener el orden y la estabilidad social. La figura de María Magdalena como ejemplo de redención a través de la sumisión se convirtió en una herramienta perfecta para esta tarea. No solo reforzaba el control sobre las mujeres, sino que proporcionaba un modelo de transformación personal, que canalizaba la energía espiritual hacia la conformidad social. El análisis espinociano revela cómo esta transformación de María Magdalena sirvió también para ocultar dimensiones del cristianismo primitivo que resultaban problemáticas para la ortodoxia emergente. Los textos gnósticos no solo presentaban a María como líder espiritual, sino que sugerían una comprensión del mensaje cristiano mucho más compleja y liberadora que la versión simplificada que se convertiría en doctrina oficial. En el Evangelio de María, encontramos enseñanzas sobre la naturaleza ilusoria del mundo material, sobre la capacidad del alma humana para trascender las limitaciones físicas, sobre la posibilidad de alcanzar estados de conciencia que van más allá de la experiencia ordinaria. Estas ideas resonaban con tradiciones filosóficas platónicas y estoicas que eran ampliamente respetadas en el mundo intelectual de la época, pero también representaban una amenaza para cualquier forma de cristianismo que buscara mantener a los creyentes en estado de dependencia psicológica hacia la autoridad externa. ¿Qué habría pasado si estas enseñanzas hubieran prevalecido sobre la versión simplificada que se convirtió en ortodoxia? ¿Cómo habría evolucionado la civilización occidental si el cristianismo hubiera mantenido su dimensión gnóstica y liberadora, en lugar de convertirse en un sistema de control social? Estas preguntas no son meras especulaciones históricas. Revelan las tensiones fundamentales entre libertad y autoridad, entre conocimiento y obediencia, que continúan definiendo nuestras sociedades. Spinoza nos ayuda a entender que la supresión del gnosticismo y el silenciamiento de María Magdalena no fueron eventos aislados, sino manifestaciones de una tendencia más amplia hacia la uniformidad y el control que caracteriza a todas las instituciones de poder. La diversidad de perspectivas y la libertad de pensamiento representan amenazas inherentes para cualquier sistema que dependa de la obediencia incondicional para mantener su autoridad. La estrategia de transformar a María Magdalena en símbolo de redención a través de la sumisión cumplió múltiples funciones simultáneas. Primero, eliminó la amenaza específica que representaba su autoridad espiritual independiente. Segundo, creó un poderoso instrumento de control sobre la sexualidad y el comportamiento femenino. Tercero, estableció un precedente para el tratamiento de otras figuras potencialmente problemáticas en la historia cristiana. Pero quizás la función más insidiosa de esta transformación fue la manera en que distorsionó la comprensión misma de lo que significa la redención espiritual. En lugar de ser entendida como liberación a través del conocimiento y la comprensión, la redención fue redefinida como sumisión a la autoridad externa. En lugar de ser vista como el resultado natural del desarrollo de las capacidades humanas superiores, fue presentada como un regalo gratuito otorgado por una divinidad externa a cambio de obediencia. Esta redefinición de la redención tuvo consecuencias profundas que se extendieron mucho más allá de las disputas teológicas específicas. Creó un modelo de relación entre el individuo y la autoridad, que se reprodujo en múltiples esferas de la vida social. Si la salvación espiritual dependía de la sumisión a la autoridad religiosa, ¿por qué no habría de depender también la salvación política de la sumisión a la autoridad gubernamental? ¿O la salvación económica de la sumisión a las estructuras de poder establecidas? La figura distorsionada de María Magdalena
Se convirtió así en fundamento simbólico de una concepción de la existencia humana, basada en la dependencia, la jerarquía y la renuncia a la autonomía personal. Durante siglos, millones de personas aprendieron a través de su historia que la verdadera virtud consistía en reconocer la propia incapacidad para acceder a la verdad y la necesidad de confiar ciegamente en autoridades superiores. Spinoza nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Para él, la verdadera virtud consiste precisamente en el desarrollo de nuestras capacidades racionales y en la comprensión adecuada de nuestro lugar en el orden natural. La dependencia de autoridades externas no es virtud sino debilidad, no es sabiduría sino ignorancia, no es humildad sino cobardía intelectual. Desde esta perspectiva espinociana, la rehabilitación contemporánea de María Magdalena no es simplemente una corrección histórica, sino una oportunidad para reconsiderar concepciones fundamentales sobre la naturaleza humana y las posibilidades de desarrollo espiritual. Su figura original, tal como emerge de los textos gnósticos, representa un modelo alternativo de espiritualidad basado en la experiencia directa, el conocimiento interior y la autonomía personal. Este modelo no niega la importancia de la comunidad espiritual ni rechaza la posibilidad de aprender de otros, pero establece claramente que la autoridad última en materia espiritual reside en la experiencia personal de cada individuo, no en instituciones externas que reclaman monopolio sobre la verdad. María Magdalena, como discípula que recibió enseñanzas directas y las compartió con otros desde su propia comprensión, ejemplifica esta forma de autoridad espiritual genuina. La diferencia entre estos dos modelos de espiritualidad no es meramente académica, tiene implicaciones prácticas profundas para la manera en que entendemos la educación, la política, las relaciones interpersonales y el desarrollo personal. Un modelo basado en la autoridad externa produce individuos dependientes, temerosos y conformistas. Un modelo basado en la experiencia directa y la comprensión personal produce individuos autónomos, creativos y capaces de contribuir genuinamente al bienestar común. ¿No es precisamente esta diferencia la que explica por qué la Iglesia institucional se esforzó tanto en suprimir la versión original de María Magdalena? Una comunidad de individuos espiritualmente autónomos habría sido imposible de controlar ya. Los métodos tradicionales de manipulación psicológica y chantaje emocional que caracterizaron al cristianismo institucional durante siglos. La historia de María Magdalena se convierte así en una lección sobre las posibilidades no realizadas de la civilización occidental. Su silenciamiento representó la victoria de fuerzas que privilegiaron el control sobre la libertad, la conformidad sobre la creatividad, la dependencia sobre la autonomía, pero su redescubrimiento contemporáneo abre la posibilidad de explorar caminos alternativos de desarrollo espiritual y social que habían sido cerrados durante milenios. Spinoza nos enseña que comprender el pasado no es suficiente. Debemos también imaginar futuros alternativos basados en principios más racionales y liberadores. La figura rehabilitada de María Magdalena nos desafía a reimaginar no solo la historia del cristianismo, sino las posibilidades mismas de la experiencia religiosa humana. Su ejemplo sugiere que es posible una espiritualidad madura, que no requiera la renuncia a la razón ni la sumisión a autoridades externas arbitrarias. Esta posibilidad no es meramente utópica. Los desarrollos contemporáneos en psicología, neurociencia y estudios de la conciencia están proporcionando bases empíricas para comprender fenómenos espirituales, que durante siglos fueron monopolizados por instituciones religiosas autoritarias. El conocimiento directo, la experiencia mística, la transformación personal a través de la comprensión ya no pueden ser descartados como supersticiones o monopolizados por autoridades autoproclamadas. En este contexto, María Magdalena emerge no como una figura del pasado remoto, sino como un símbolo de posibilidades presentes y futuras.
Su historia nos enseña tanto sobre los peligros de permitir que las instituciones controlen la verdad, como sobre las oportunidades que se abren cuando recuperamos la confianza en nuestra propia capacidad para acceder a la sabiduría y la comprensión. La aplicación de la hermenéutica espinociana a su figura revela no solo los mecanismos históricos de su supresión, sino también las fuerzas psicológicas y sociales que continúan operando en nuestro tiempo. Su rehabilitación intelectual requiere no solo reconocimiento académico de los hechos históricos, sino transformación personal de las actitudes y creencias que hicieron posible su silenciamiento original. Esta transformación no es fácil, porque requiere cuestionar no solo creencias religiosas específicas, sino patrones más profundos de relación con la autoridad y la verdad, que han sido inculcados con generaciones. La figura distorsionada de María Magdalena no sobrevivió durante siglos solo como resultado de la propaganda eclesiástica, sino también porque respondía a necesidades psicológicas profundas de individuos que preferían la seguridad de la dependencia a la incertidumbre de la autonomía. Spinoza nos recuerda que la liberación intelectual requiere no solo nuevas ideas, sino también nuevas formas de relacionarnos emocionalmente con el conocimiento y la incertidumbre. La verdadera comprensión de la historia de María Magdalena exige que desarrollemos la capacidad de vivir con preguntas abiertas, de tolerar la ambigüedad y de encontrar significado y propósito sin necesidad de certezas absolutas proporcionadas por autoridades externas. En este sentido, su figura rehabilitada se convierte en invitación a un tipo de madurez espiritual que trasciende tanto la credulidad ingenua como el escepticismo nihilista. Nos desafía a desarrollar la capacidad de investigar la verdad sin pretender poseerla definitivamente, de aprender de la tradición sin quedar prisioneros de ella, de encontrar orientación espiritual sin renunciar a la responsabilidad personal. La herencia de María Magdalena, entendida desde una perspectiva espinociana, no es un conjunto de doctrinas específicas, sino una actitud hacia la vida caracterizada por la curiosidad intelectual, la apertura experiencial y el compromiso ético. Su ejemplo nos enseña que la verdadera espiritualidad no requiere la renuncia a la razón, sino su cultivo cuidadoso. No demanda la supresión de la individualidad, sino su desarrollo pleno. No exige la sumisión a la autoridad, sino la asunción responsable de nuestra propia autoridad interior. Esta lección trasciende las fronteras del cristianismo y se extiende a todas las tradiciones espirituales y sistemas de pensamiento que buscan el desarrollo auténtico del potencial humano. María Magdalena se convierte así en símbolo universal de la posibilidad de integrar sabiduría y libertad, trascendencia e inmanencia, individualidad y comunidad, en una síntesis creativa que honra tanto nuestra finitud como nuestras aspiraciones más elevadas. Su silenciamiento histórico nos recuerda los peligros constantes que enfrentan estas posibilidades integradoras ante fuerzas que buscan dividir y controlar. Su redescubrimiento contemporáneo nos ofrece la oportunidad de aprender de estos peligros y de desarrollar formas más maduras y sostenibles de vida espiritual que no dependan del sacrificio de la libertad humana en el altar de la seguridad institucional. La tarea que nos presenta la figura rehabilitada de María Magdalena no es simple reconocimiento intelectual de injusticias históricas, sino transformación práctica de las condiciones que hicieron posibles estas injusticias y que continúan perpetuándolas en formas contemporáneas. Su historia nos desafía a crear comunidades humanas capaces de honrar tanto la diversidad de experiencias espirituales como la búsqueda común de sabiduría y compasión. En la visión espinociana, esta tarea no es utópica sino eminentemente práctica. Requiere comprensión clara de las fuerzas que operan en la naturaleza humana, tanto constructivas como destructivas, y el desarrollo de instituciones y prácticas que canalicen estas fuerzas hacia fines liberadores en lugar de opresivos.
La figura de María Magdalena nos proporciona tanto inspiración como advertencia para esta empresa fundamental de desarrollo humano auténtico. Cuando profundizamos en el análisis espinociano de los mecanismos a través de los cuales se construyó la narrativa oficial sobre María Magdalena, descubrimos que su transformación no fue solo una operación de control social, sino también un experimento masivo de ingeniería psicológica, cuyos efectos se extienden mucho más allá de la esfera religiosa específica. La manera en que se logró hacer creer a millones de personas durante siglos en una versión completamente falsa de los hechos históricos revela principios fundamentales sobre el funcionamiento de la mente humana y los mecanismos de construcción de la realidad social. Spinoza observa en su ética que los seres humanos tienden naturalmente a confundir sus ideas con la realidad externa, especialmente cuando estas ideas están cargadas emocionalmente y son reforzadas constantemente por la autoridad y la tradición. La transformación de María Magdalena operó precisamente sobre esta tendencia psicológica fundamental. No fue suficiente simplemente proponer una nueva interpretación de los hechos. Fue necesario cargar emocionalmente esta interpretación y asociarla con estructuras profundas de significado, que resonaran con las necesidades psicológicas más básicas de los creyentes. La narrativa de María Magdalena como prostituta arrepentida funcionó porque conectaba simultáneamente con múltiples arquetipos emocionales: la culpa sexual, la necesidad de redención, el deseo de transformación personal, el miedo al castigo divino, la esperanza en la misericordia. Esta carga emocional múltiple hizo que la narrativa se sintiera verdadera independientemente de su correspondencia con los hechos históricos. Las personas no creían en esta versión porque hubieran examinado críticamente la evidencia, sino porque la narrativa satisfacía necesidades emocionales profundas que la versión histórica real no podía satisfacer. ¿No reconocemos acaso este mismo patrón en muchas de las creencias que dominan nuestro tiempo? ¿Cuántas de nuestras convicciones más firmes están basadas en evidencia cuidadosamente examinada? ¿Y cuántas en la resonancia emocional de narrativas que satisfacen nuestras necesidades psicológicas más profundas? La historia de María Magdalena nos enseña que la frontera entre verdad y ficción es mucho más permeable de lo que generalmente reconocemos, especialmente cuando entran en juego intereses poderosos y necesidades emocionales intensas. El proceso de construcción de la María Magdalena oficial también revela cómo las instituciones de poder utilizan la repetición y la autoridad para transformar ficciones útiles en verdades incuestionables. Durante siglos, la versión de María Magdalena como prostituta arrepentida fue repetida incansablemente en sermones, textos doctrinales, obras de arte, tradiciones populares y prácticas litúrgicas. Esta repetición masiva y sistemática, respaldada por el poder y la autoridad de la Iglesia, creó lo que podríamos llamar una realidad virtual, que llegó a ser más real para la mayoría de las personas que los hechos históricos originales. Spinoza nos enseña que las ideas adquieren poder no por su correspondencia con la realidad, sino por su capacidad de movilizar emociones y generar comportamientos. La idea de María Magdalena como prostituta arrepentida se volvió poderosa porque generaba emociones intensas: culpa, esperanza, temor, gratitud, y porque proporcionaba un modelo claro de comportamiento: arrepentimiento, sumisión, dependencia de la autoridad religiosa. Los hechos históricos reales, por el contrario, eran emocionalmente neutros y no proporcionaban directrices claras para la acción. Esta diferencia entre el poder emocional de las narrativas y su valor de verdad histórica explica por qué resulta tan difícil cambiar creencias arraigadas mediante la simple presentación de evidencia contradictoria. Las personas no abandonan fácilmente narrativas que han proporcionado estructura emocional y orientación práctica a sus vidas, incluso cuando se demuestra claramente que estas narrativas son históricamente falsas.
El caso de María Magdalena ilustra también cómo las instituciones de poder utilizan la fragmentación del conocimiento para mantener el control sobre las narrativas oficiales. Durante siglos, los únicos que tenían acceso a los textos originales y podían leerlos en sus idiomas originales eran miembros de la élite eclesiástica. Las masas dependían completamente de interpretaciones proporcionadas por esta élite, que tenía intereses evidentes en mantener ciertas versiones de los hechos y suprimir otras. Esta monopolización del acceso a las fuentes primarias no era accidental sino estratégica. Permitía a la Iglesia controlar no solo qué información llegaba al público general, sino también cómo era interpretada esta información. Los creyentes no podían verificar independientemente las afirmaciones hechas por sus líderes religiosos porque carecían de las herramientas técnicas, conocimiento de idiomas antiguos, acceso a manuscritos, formación en métodos de investigación histórica, necesarias para tal verificación. ¿No observamos acaso patrones similares en nuestro tiempo, aunque en contextos diferentes? ¿Cuántas de nuestras creencias sobre temas complejos, historia, ciencia, política, economía, están basadas en nuestra propia investigación independiente? ¿Y cuántas en la confianza en autoridades que pueden tener intereses específicos en promover ciertas versiones de la realidad? La historia de María Magdalena nos alerta sobre los peligros de la dependencia excesiva de autoridades externas, incluso cuando estas autoridades parecen ser respetables y bien intencionadas. Spinoza propone una alternativa radical a esta dependencia: el desarrollo de la capacidad individual para evaluar críticamente las fuentes de información y formar juicios independientes basados en la razón y la evidencia. Esto no significa rechazar toda autoridad externa, sino desarrollar criterios racionales para evaluar la credibilidad de diferentes fuentes y mantener siempre abierta la posibilidad de revisar nuestras creencias cuando emerja nueva evidencia. La aplicación de este enfoque spinoziano al caso de María Magdalena habría impedido desde el principio la construcción de la narrativa falsa que dominó durante siglos. Si los creyentes hubieran desarrollado el hábito de examinar críticamente las afirmaciones de sus líderes religiosos, de buscar fuentes alternativas de información y de mantener una actitud escéptica hacia narrativas que servían convenientemente a los intereses de quienes las promovían, la transformación de María Magdalena de líder espiritual a prostituta arrepentida no habría sido posible. Pero Spinoza también reconoce que el desarrollo de esta capacidad crítica enfrenta obstáculos poderosos tanto externos como internos. Los obstáculos externos incluyen la resistencia de las instituciones de poder, que tienen intereses en mantener a las poblaciones en estado de dependencia intelectual, y la estructura misma de las sociedades complejas, que hace imposible para los individuos investigar independientemente todos los temas sobre los cuales deben formar opiniones. Los obstáculos internos son aún más desafiantes porque incluyen tendencias psicológicas profundas que hacen que las personas prefieran la certeza cómoda de las creencias heredadas a la incertidumbre incómoda de la investigación independiente. La mayoría de las personas, observa Spinoza, encuentran más satisfactorio emocionalmente aceptar explicaciones simples proporcionadas por autoridades respetadas que enfrentar la complejidad y ambigüedad de la realidad. En el caso específico de María Magdalena, estos obstáculos internos fueron especialmente poderosos porque la narrativa falsa satisfacía múltiples necesidades psicológicas simultáneamente. Proporcionaba una explicación simple del mal, la sexualidad femenina como fuente de corrupción, un modelo claro de redención, arrepentimiento y sumisión, y una estructura jerárquica que reducía la ansiedad asociada con la toma de decisiones morales independientes. La narrativa verdadera, por el contrario, era psicológicamente más desafiante porque implicaba reconocer la igualdad espiritual de las mujeres, la legitimidad del liderazgo femenino,
y la posibilidad de acceso directo a la sabiduría espiritual sin mediación institucional. Estas implicaciones amenazaban estructuras psicológicas profundas relacionadas con la identidad de género, la autoridad parental y la necesidad de seguridad existencial. Spinoza nos ayuda a entender que superar estos obstáculos internos requiere algo más que educación intelectual. Requiere transformación emocional profunda que permita a los individuos tolerar la incertidumbre y encontrar satisfacción en la búsqueda de la verdad por sí misma, independientemente de si esta verdad resulta cómoda o conveniente. Esta transformación no es fácil ni rápida, pero es posible a través de la práctica gradual del pensamiento crítico y la exposición progresiva a perspectivas alternativas. El redescubrimiento contemporáneo de los textos apócrifos que presentan la verdadera historia de María Magdalena proporciona una oportunidad única para observar cómo las sociedades pueden transformar sus narrativas fundacionales cuando cambian las condiciones que las sostuvieron originalmente. La democratización del acceso a la información, el desarrollo de métodos científicos de investigación histórica y la creciente valoración cultural de la igualdad de género han creado condiciones favorables para la rehabilitación de María Magdalena. Pero este proceso de rehabilitación también enfrenta resistencias significativas que revelan la persistencia de los mismos mecanismos psicológicos y sociales que hicieron posible su silenciamiento original. Muchas personas encuentran perturbadora la imagen de una María Magdalena líder espiritual, porque desafía creencias y estructuras emocionales que han proporcionado estabilidad y significado a sus vidas durante décadas. La resistencia a la rehabilitación de María Magdalena no proviene solo de instituciones religiosas conservadoras, sino también de individuos que han construido sus identidades en torno a narrativas tradicionales y que experimentan cualquier desafío a estas narrativas como una amenaza personal. Esta dimensión psicológica de la resistencia al cambio es tan importante como la dimensión institucional y política. Spinoza nos enseña que comprender esta resistencia es el primer paso para superarla constructivamente. No se trata simplemente de bombardear a las personas con hechos que contradicen sus creencias, sino de ayudarlas a desarrollar gradualmente la capacidad emocional para tolerar la ambigüedad y encontrar nuevas fuentes de significado que no dependan de la negación de la realidad. En el caso de María Magdalena, esto significa ayudar a las personas a descubrir que reconocer su verdadero papel histórico no destruye los valores espirituales que encontraban en la narrativa tradicional, sino que los expande y los profundiza. Una María Magdalena líder espiritual ofrece un modelo más rico y liberador de desarrollo espiritual que la María Magdalena prostituta arrepentida. Pero este modelo requiere mayor madurez emocional y espiritual para ser apreciado plenamente. La historia de María Magdalena se convierte así en caso de estudio paradigmático para comprender tanto los mecanismos de construcción de narrativas sociales falsas como las posibilidades de su transformación constructiva. Su rehabilitación no es solo una corrección histórica, sino un experimento en tiempo real sobre las posibilidades de evolución cultural hacia formas más racionales y liberadoras de organización social. Este experimento tiene implicaciones que van mucho más allá del cristianismo específico. Los mismos principios que permitieron la falsificación de la historia de María Magdalena operan en múltiples esferas de la vida contemporánea. Su comprensión crítica nos proporciona herramientas para identificar y desafiar otras narrativas dominantes que pueden estar basadas más en la utilidad política que en la correspondencia con la realidad. Spinoza nos recuerda que la libertad humana auténtica no consiste en la capacidad de elegir entre opciones predeterminadas, sino en la capacidad de comprender las fuerzas que determinan nuestras elecciones y transformar estas fuerzas constructivamente. La historia de María Magdalena ejemplifica tanto las fuerzas que limitan esta libertad como las posibilidades de su expansión a través de la comprensión crítica y la acción transformadora.
Su figura rehabilitada nos desafía a aplicar los mismos principios de investigación crítica y transformación constructiva a todos los ámbitos de nuestras vidas en los que podemos estar operando con base en narrativas heredadas que no hemos examinado cuidadosamente. ¿Cuántas otras María Magdalenas esperan ser redescubiertas en nuestras historias personales, familiares, culturales y políticas? La respuesta a esta pregunta no puede ser meramente intelectual. Requiere compromiso práctico con el desarrollo de las capacidades críticas y transformadoras que Spinoza identifica como esenciales para la vida humana auténtica. La historia de María Magdalena nos enseña tanto sobre los obstáculos que enfrentará este desarrollo, como sobre las recompensas extraordinarias que aguardan a quienes persisten en la búsqueda de la verdad, a pesar de todos los desafíos. En última instancia, la rehabilitación de María Magdalena representa una victoria no solo para la exactitud histórica o la justicia de género, sino para la posibilidad misma de la evolución humana hacia formas de vida más racionales, libres y creativas. Su historia nos recuerda que el progreso auténtico no es automático ni inevitable, sino que requiere esfuerzo sostenido por parte de individuos dispuestos a cuestionar creencias heredadas y a asumir la responsabilidad de construir narrativas más verdaderas y liberadoras. Esta responsabilidad no es optativa, sino esencial para cualquier vida que aspire a la autenticidad y el significado. La figura de María Magdalena, tanto en su versión falsificada como en su realidad histórica recuperada, nos enseña que somos co-creadores de las narrativas que dan forma a nuestras sociedades, y que, por tanto, tenemos la obligación ética de asegurar que estas narrativas sirvan al florecimiento humano auténtico, en lugar de perpetuar estructuras de opresión y engaño. El legado final de María Magdalena no es una doctrina específica sobre espiritualidad o género, sino una invitación permanente a la vigilancia crítica, la curiosidad intelectual y el coraje moral que requiere la vida libre. Su historia nos enseña que la verdad tiene una tendencia persistente a emerger, a pesar de todos los intentos de supresión, pero también que esta emergencia no es automática, sino que requiere la colaboración activa de individuos comprometidos con su búsqueda y defensa. En este sentido, cada persona que aprende la verdadera historia de María Magdalena se convierte en participante del proceso histórico de su rehabilitación y, por extensión, del proceso más amplio de liberación humana del engaño y la manipulación. Esta participación no es meramente pasiva, sino que requiere decisiones conscientes sobre cómo integrar este conocimiento en la propia vida y cómo compartirlo constructivamente con otros. La perspectiva spinoziana nos enseña que esta sabiduría discriminatoria no puede aprenderse de forma abstracta, sino que debe desarrollarse a través de la experiencia directa, la observación cuidadosa y la reflexión honesta sobre nuestras propias motivaciones y reacciones. La historia de María Magdalena proporciona un valioso caso de estudio para desarrollar esta sabiduría, porque demuestra tanto el auténtico desarrollo espiritual, como las formas en que este desarrollo auténtico puede ser distorsionado y suprimido por motivaciones menos maduras. Su historia enseña que la autoridad espiritual auténtica emerge naturalmente del entendimiento genuino, la compasión y el compromiso con el bienestar de otros. No requiere validación externa o posición institucional, porque su efectividad depende de su verdad inherente y utilidad, no del poder político o estatus social. Esta comprensión de la autoridad auténtica tiene profundas implicaciones para cómo estructuramos las comunidades espirituales y evaluamos a los maestros espirituales. En lugar de enfocarnos en credenciales, títulos o afiliaciones institucionales, podemos aprender a evaluar a los maestros basándonos en los frutos prácticos de su trabajo. Sus enseñanzas promueven mayor sabiduría, compasión y efectividad en sus estudiantes, modelan la integración del desarrollo espiritual y la responsabilidad práctica que defienden. Aplicar estos criterios no solo ayuda a prevenir la explotación por parte de falsos maestros,
sino que también ayuda a reconocer la guía auténtica cuando emerge, independientemente de si proviene de fuentes tradicionales o lugares inesperados. La propia María Magdalena habría sido pasada por alto por cualquiera que se enfocara únicamente en credenciales convencionales, pero su autoridad auténtica fue reconocida por aquellos que fueron capaces de ver más allá de las apariencias superficiales hacia la verdad subyacente. Su historia nos recuerda que el desarrollo espiritual auténtico a menudo emerge en los márgenes de las instituciones establecidas, entre aquellos que son excluidos de o se sienten incómodos con las estructuras de poder convencionales. Esto no significa que todas las figuras marginales sean maestros auténticos, pero sugiere que deberíamos permanecer abiertos a la sabiduría donde quiera que aparezca, en lugar de limitar nuestra atención a fuentes oficialmente sancionadas. Esta apertura requiere el tipo de humildad intelectual que Spinoza defiende. El reconocimiento de que nuestro entendimiento actual siempre es limitado y que la verdad puede emerger de fuentes inesperadas si permanecemos receptivos. El silenciamiento de María Magdalena demostró los peligros del orgullo intelectual, que asume que la verdad ya se posee completamente y que las desviaciones de la doctrina establecida deben ser por tanto falsas o peligrosas. La recuperación de su verdadera historia demuestra el potencial autocorrectivo de la investigación humana cuando permanece comprometida con la verdad en lugar de con el mantenimiento de las estructuras de poder existentes. Eventualmente, emerge evidencia que no puede ser suprimida para siempre, y la verdad tiene una forma de abrirse paso incluso a través de los esfuerzos más determinados de ocultamiento. Este potencial autocorrectivo de la investigación veraz da esperanza de que otras verdades suprimidas eventualmente emergerán, y que los patrones de manipulación y control que han dominado las sociedades humanas durante milenios pueden ser gradualmente reconocidos y transformados. La rehabilitación de María Magdalena no es un evento aislado, sino parte de un proceso más amplio de despertar humano hacia una comprensión más precisa de nuestra historia, nuestra naturaleza y nuestras posibilidades. Participar conscientemente en este proceso de despertar es quizás la forma más apropiada de honrar su memoria y continuar su trabajo. En lugar de simplemente lamentar las injusticias del pasado, podemos comprometernos a desarrollar las capacidades intelectuales, emocionales y espirituales que son necesarias para reconocer y prevenir injusticias similares en el presente y el futuro. Este compromiso no requiere conocimiento perfecto o comprensión completa, sino solo dedicación sincera a la verdad, la compasión y el crecimiento. La propia María Magdalena no poseyó todas las respuestas, pero demostró el coraje para perseguir la verdad y compartir perspicacias incluso cuando hacerlo implicaba riesgo personal y oposición de las autoridades establecidas. Su ejemplo invita a cada uno de nosotros a considerar qué verdades estamos evitando porque requerirían cambios incómodos en nuestras creencias o estilos de vida. ¿Qué voces en nuestro propio tiempo podríamos estar pasando por alto o descartando porque desafían nuestros prejuicios o amenazan nuestra seguridad? ¿Cómo podemos desarrollar mayor coraje para hablar nuestra propia verdad, mientras también permanecemos abiertos a la verdad que otros podrían ofrecer? Estas preguntas no tienen respuestas finales porque apuntan hacia un proceso continuo de desarrollo en lugar de un destino fijo. Pero el compromiso serio con estas preguntas, inspirado por el ejemplo de figuras como María Magdalena, representa una práctica espiritual auténtica que conecta el desarrollo personal con el proyecto humano más amplio de crear formas más veraces, compasivas y sostenibles de vivir juntos en este planeta. De esta manera, el verdadero legado de María Magdalena continúa desplegándose, no como dogma que debe ser aceptado pasivamente, sino como invitación a la participación activa en el experimento continuo de la humanidad en la evolución consciente.
Su historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la oportunidad y la responsabilidad de contribuir a este experimento a través de nuestro propio compromiso con la verdad, el crecimiento y el servicio al bien común. La perspectiva espinociana nos enseña que esta contribución no es opcional sino esencial para una vida auténticamente humana. Somos seres naturalmente sociales, cuyo bienestar individual está inextricablemente conectado con el bienestar de la comunidad más amplia. Cuando participamos conscientemente en la búsqueda colectiva de la verdad y la sabiduría, no solo servimos a otros, sino que realizamos nuestro propio potencial más profundo. María Magdalena encarnó esta comprensión en su propia vida y enseñanzas. Su autoridad espiritual no derivaba del poder sobre otros, sino del poder compartido con otros, de la capacidad de ayudar a las personas a descubrir y desarrollar sus propias capacidades para la sabiduría y la compasión. Su silenciamiento representó una pérdida no solo para las mujeres, sino para toda la humanidad, porque privó a la especie humana de un modelo de liderazgo basado en el empoderamiento mutuo, en lugar del control jerárquico. La recuperación de su verdadera historia nos ofrece la oportunidad de aprender de este modelo alternativo y aplicar sus principios en nuestros propios contextos contemporáneos. ¿Cómo podemos crear formas de liderazgo que empoderen a otros en lugar de crear dependencia? ¿Cómo podemos compartir autoridad de maneras que multipliquen la sabiduría y la efectividad colectiva en lugar de concentrar el poder en pocas manos? Estas preguntas son especialmente relevantes en nuestra época, cuando enfrentamos desafíos globales que requieren niveles sin precedentes de cooperación y creatividad colectiva. Los modelos tradicionales de liderazgo jerárquico han demostrado ser inadecuados para abordar problemas complejos que requieren la sabiduría y energía de múltiples perspectivas y comunidades. El ejemplo de María Magdalena sugiere posibilidades de organización social que aprovechan la diversidad en lugar de suprimirla, que cultivan la sabiduría colectiva en lugar de depender de la expertise individual, que generan soluciones creativas a través de la colaboración genuina en lugar de la competencia destructiva. Estas posibilidades no son utópicas, sino eminentemente prácticas, como demuestra el éxito de las comunidades cristianas primitivas que honraron el liderazgo de María Magdalena. Pero su realización requiere el desarrollo de capacidades tanto individuales como colectivas, que han sido sistemáticamente desalentadas por instituciones que dependen del control jerárquico para mantener su poder. La filosofía de Spinoza nos ayuda a entender que desarrollar estas capacidades no es solo posible sino natural, cuando se crean las condiciones apropiadas. Los seres humanos tienen una tendencia inherente hacia la cooperación y el crecimiento mutuo cuando no están distorsionados por el miedo, la escasez artificial o la manipulación psicológica. La historia de María Magdalena nos enseña tanto sobre las fuerzas que distorsionan esta tendencia natural como sobre las condiciones que la permiten florecer. Su silenciamiento fue posible porque las personas fueron condicionadas a dudar de su propia capacidad de discernimiento y a depender de autoridades externas para la orientación espiritual. Su rehabilitación es posible porque las personas están redescubriendo la confianza en su propia capacidad de investigación crítica y experiencia directa. Este redescubrimiento no es automático, sino que requiere esfuerzo consciente y sostenido. Debemos aprender a confiar en nuestras propias percepciones mientras también permanecemos abiertos a la corrección y el aprendizaje. Debemos desarrollar la capacidad de sostener la incertidumbre, sin caer en la parálisis o la desesperación. Debemos cultivar el coraje de actuar según nuestro mejor entendimiento actual, mientras permanecemos dispuestos a revisar este entendimiento cuando emerge nueva evidencia. Estas capacidades no se desarrollan en aislamiento, sino a través de la práctica en comunidad, con otros que comparten compromisos similares con la verdad y el crecimiento. La figura de María Magdalena nos recuerda que el desarrollo espiritual auténtico es inherentemente comunitario, no en el sentido de conformidad grupal,
sino en el sentido de apoyo mutuo para el crecimiento individual y colectivo. Crear tales comunidades de práctica espiritual auténtica es quizás uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo. Requiere que aprendamos de los errores del pasado, mientras también permanecemos abiertos a nuevas posibilidades que emergen de las condiciones únicas de nuestra época histórica. La herencia de María Magdalena nos proporciona tanto inspiración como orientación práctica para esta tarea. Su ejemplo demuestra que es posible combinar rigor intelectual con apertura espiritual, autonomía individual con responsabilidad comunitaria, sabiduría tradicional con innovación creativa. Estas combinaciones no son contradictorias sino sinérgicas cuando son abordadas con la madurez y habilidad apropiadas. El desarrollo de tal madurez y habilidad es el trabajo de toda una vida, pero es trabajo que enriquece no solo nuestras propias vidas, sino también las vidas de todos aquellos con quienes entramos en contacto. En este sentido, honrar el legado de María Magdalena significa comprometernos con nuestro propio desarrollo auténtico, como contribución al bienestar de la totalidad humana. Su historia nos enseña que este desarrollo no puede ser separado de la búsqueda de la justicia y la verdad en el mundo más amplio. La espiritualidad auténtica no es escape de las responsabilidades mundanas, sino compromiso más profundo con la transformación de las condiciones que causan sufrimiento innecesario. María Magdalena no se retiró del mundo para buscar la iluminación personal. Permaneció comprometida con la enseñanza y el liderazgo, incluso cuando esto la puso en conflicto con las autoridades establecidas. Su ejemplo nos desafía a encontrar formas de integrar la contemplación profunda con la acción compasiva, la sabiduría interior, con la efectividad exterior. Esta integración requiere que superemos las divisiones artificiales entre lo sagrado y lo secular, lo espiritual y lo político, lo personal y lo social que han caracterizado muchas tradiciones religiosas. María Magdalena vivió estas dimensiones como aspectos de una realidad unificada, y su rehabilitación nos invita a explorar posibilidades similares de integración holística en nuestras propias vidas. El mensaje final de su historia no es una doctrina específica, sino una demostración viviente de las posibilidades que se abren cuando los seres humanos se comprometen genuinamente con la verdad, la compasión y el crecimiento mutuo. Su legado continúa desplegándose a través de cada persona que acepta la invitación a participar conscientemente en la evolución continua de la conciencia humana y la organización social. En este sentido, todos nosotros somos herederos de María Magdalena, llamados a continuar el trabajo que ella comenzó hace 2000 años. Su historia nos recuerda que este trabajo nunca está completo, sino que requiere el compromiso renovado de cada generación, con los valores y prácticas que promueven el florecimiento auténtico de toda la vida. La aplicación radical de la hermenéutica espinociana a la figura de María Magdalena nos conduce inevitablemente hacia una reflexión final sobre las implicaciones más profundas de su rehabilitación para la comprensión de la condición humana en su totalidad. Su historia no es meramente un episodio curioso de la historia del cristianismo, sino una ventana hacia los mecanismos fundamentales a través de los cuales las sociedades humanas construyen y destruyen las posibilidades de desarrollo auténtico de sus miembros. ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos como especie el hecho de que hayamos sido capaces de transformar sistemáticamente a una líder espiritual en el símbolo de la degradación femenina, y de mantener esta falsificación durante casi 2 milenios? ¿Qué revela sobre la naturaleza de la mente humana el que millones de personas hayan encontrado más satisfactoria emocionalmente una narrativa falsa pero reconfortante que una verdad histórica desafiante? Estas preguntas nos llevan al corazón mismo de la condición humana tal como Spinoza la comprende, un ser capaz tanto de la más sublime sabiduría como del más devastador autoengaño. Spinoza nos enseña que los seres humanos no son inherentemente racionales, sino que tienen la capacidad para la racionalidad.
una capacidad que debe ser desarrollada contra fuerzas poderosas que nos impulsan hacia la ilusión y la superstición. El caso de María Magdalena ejemplifica perfectamente esta tensión fundamental entre nuestro potencial para el conocimiento liberador y nuestra tendencia hacia la comodidad de las certezas falsas. La transformación de María Magdalena no fue posible solamente por la manipulación de las élites eclesiásticas, sino porque respondía a necesidades psicológicas profundas de las masas que encontraban más tolerable una realidad simplificada y jerárquica que la complejidad y ambigüedad de la verdad histórica. La narrativa de la prostituta arrepentida ofrecía una estructura moral clara, roles de género definidos, y la seguridad de saber exactamente qué era requerido para la salvación. La narrativa verdadera, por el contrario, implicaba reconocer la legitimidad del liderazgo espiritual femenino, la posibilidad de acceso directo a la sabiduría divina sin mediación institucional, y la responsabilidad individual de discernir entre autoridad auténtica y poder arbitrario. Estas implicaciones requerían un nivel de madurez psicológica y espiritual que la mayoría de las personas no estaban preparadas para asumir. Pero aquí llegamos a una de las insights más profundas de la filosofía espinociana. Esta falta de preparación no es un defecto inherente de la naturaleza humana, sino el resultado de condiciones sociales y educativas que sistemáticamente desalientan el desarrollo de las capacidades críticas y creativas. Los seres humanos no nacen con miedo a la libertad y la responsabilidad. Aprenden este miedo a través de experiencias que castigan la autonomía y recompensan la conformidad. La historia de María Magdalena revela cómo las instituciones religiosas no solo explotaron este miedo condicionado, sino que contribuyeron activamente a perpetuarlo. Al transformar a María Magdalena en símbolo de redención a través de la sumisión, la Iglesia no solo controlaba las creencias sobre una figura histórica específica, sino que moldeaba la comprensión misma de lo que significa ser humano y lo que es posible en términos de desarrollo espiritual. Esta moldeación de la conciencia humana a través de la manipulación simbólica representa una de las formas más sutiles pero efectivas de control social. No requiere fuerza física directa porque opera a través de la internalización de limitaciones autoimpuestas. Las personas llegan a creer genuinamente que la dependencia es virtud, que la sumisión es sabiduría, que la conformidad es amor, y que cualquier desafío a estas ecuaciones representa peligro tanto para ellas mismas como para la sociedad. Spinoza nos ayuda a entender que liberarse de estas limitaciones internalizadas requiere algo más que información intelectual. Requiere transformación emocional profunda que permita a los individuos tolerar la ansiedad asociada con la libertad auténtica y encontrar satisfacción en el ejercicio responsable de sus capacidades más elevadas. El redescubrimiento contemporáneo de la verdadera historia de María Magdalena coincide con un momento histórico único, en el que las condiciones pueden estar alineándose para facilitar tal transformación a escala masiva. El acceso democratizado a la información, el declive de la autoridad institucional tradicional y la creciente valoración cultural de la diversidad y la autonomía individual crean oportunidades sin precedentes para el desarrollo de formas más maduras de espiritualidad y organización social. Pero estas oportunidades también generan nuevas formas de resistencia y reacción, que pueden ser aún más destructivas que los sistemas de control tradicionales. Cuando las autoridades establecidas pierden su capacidad de mantener el orden a través de la manipulación simbólica sutil, pueden recurrir a formas más crudas de coerción y propaganda, que fragmentan las sociedades y hacen imposible la colaboración constructiva. La polarización extrema que caracteriza muchas sociedades contemporáneas puede ser entendida como síntoma de esta crisis de autoridad tradicional. Las personas que han dependido durante generaciones de instituciones externas para orientación moral y espiritual se encuentran súbitamente confrontadas con la necesidad de desarrollar criterios internos de discernimiento
pero carecen de las herramientas emocionales e intelectuales necesarias para esta tarea. En este contexto, la figura rehabilitada de María Magdalena adquiere relevancia especial, no solo como corrección histórica, sino como modelo de las capacidades que necesitamos desarrollar para navegar esta transición hacia formas más maduras de autonomía individual y cooperación social. Su ejemplo demuestra que es posible mantener convicciones espirituales profundas sin caer en el fundamentalismo, ejercer liderazgo efectivo sin recurrir a la dominación, y honrar la tradición sin quedar prisionero de ella. Pero quizás la lección más importante de su historia es que estas capacidades no se desarrollan automáticamente, sino que requieren condiciones específicas de cultivo y práctica. Las comunidades cristianas primitivas que reconocieron su autoridad espiritual habían creado contextos donde la diversidad de perspectivas era valorada, donde la experiencia directa era respetada, y donde la autoridad era ganada a través del servicio, en lugar de ser impuesta a través del poder. ¿Cómo podemos crear condiciones similares en nuestro propio tiempo histórico? ¿Qué tipo de instituciones educativas, comunidades espirituales y estructuras políticas serían capaces de cultivar las capacidades para la autonomía responsable y la cooperación creativa que María Magdalena ejemplificó? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero su exploración representa quizás la tarea más importante que enfrentamos como especie. La perspectiva spinoziana sugiere que el primer paso es desarrollar una comprensión más clara de las fuerzas psicológicas y sociales que han impedido históricamente el desarrollo de estas capacidades. El silenciamiento de María Magdalena no fue un accidente, sino el resultado de dinámicas sistemáticas que continúan operando en formas contemporáneas. Estas dinámicas incluyen la tendencia de las instituciones hacia la autopreservación a expensas de la misión que originalmente las justificó, la inclinación de los individuos hacia la seguridad psicológica a expensas del crecimiento auténtico, y la propensión de las sociedades hacia la uniformidad a expensas de la creatividad y adaptabilidad. Comprender estas tendencias no es motivo de pesimismo, sino de esperanza realista. Una vez que reconocemos los patrones que han limitado históricamente el potencial humano, podemos comenzar a desarrollar estrategias conscientes para contrarrestar estas tendencias y crear condiciones más favorables para el florecimiento auténtico. La historia de María Magdalena nos enseña que tales estrategias deben operar simultáneamente en múltiples niveles: individual, comunitario, institucional y cultural. No es suficiente cambiar ideas sin transformar las emociones que las sostienen. No es suficiente transformar individuos sin crear comunidades que apoyen y nutran esta transformación. No es suficiente crear comunidades alternativas sin trabajar para transformar las instituciones más amplias que dan forma al contexto social. Esta comprensión sistémica de la transformación social refleja la visión holística de Spinoza sobre la realidad como red interconectada de relaciones donde cada elemento influye y es influenciado por todos los demás. La rehabilitación de María Magdalena no puede ser completa mientras persistan las condiciones sociales y psicológicas que hicieron posible su silenciamiento original. Pero la naturaleza sistémica de estos desafíos también significa que el progreso en cualquier área puede catalizar transformaciones en otras áreas. Cada persona que desarrolla mayor capacidad para el pensamiento crítico independiente contribuye a crear condiciones más favorables para que otros desarrollen capacidades similares. Cada comunidad que aprende a valorar la diversidad y el crecimiento mutuo proporciona un modelo que puede inspirar experimentos similares en otros contextos. La figura de María Magdalena se convierte así en símbolo no solo de lo que se perdió en el pasado, sino de lo que es posible en el futuro. Su rehabilitación intelectual es solo el primer paso hacia una rehabilitación más completa, que incluiría la integración práctica de los principios que ella encarnó en nuevas formas de vida individual y colectiva.
Esta integración práctica requiere que vayamos más allá del reconocimiento académico de las injusticias históricas hacia la experimentación creativa con alternativas contemporáneas. ¿Cómo sería una educación diseñada para cultivar las capacidades que María Magdalena ejemplificó? ¿Cómo serían las comunidades espirituales que honraran tanto la autonomía individual como la sabiduría colectiva? ¿Cómo serían las estructuras políticas que facilitaran la participación genuina de todas las voces relevantes en la toma de decisiones que afectan el bienestar común? Estas preguntas no pueden ser respondidas abstractamente, sino que deben ser exploradas a través de experimentos prácticos que inevitablemente incluirán tanto éxitos como fracasos. La historia de María Magdalena nos recuerda que los experimentos más significativos en desarrollo humano a menudo enfrentan resistencia poderosa de fuerzas establecidas que se sienten amenazadas por el cambio. Pero también nos recuerda que la verdad tiene una persistencia y una fuerza inherente, que eventualmente prevalece sobre los intentos de supresión, especialmente cuando encuentra expresión a través de personas dispuestas a asumir los riesgos asociados con vivir auténticamente según sus convicciones más profundas. La rehabilitación contemporánea de María Magdalena es posible porque personas a lo largo de los siglos mantuvieron viva la memoria de perspectivas alternativas, preservaron textos que las autoridades oficiales querían destruir, y continuaron haciendo preguntas que las instituciones establecidas preferían evitar. Su persistencia silenciosa pero determinada creó las condiciones que eventualmente permitieron el redescubrimiento de la verdad histórica. Esta lección sobre la importancia de la persistencia a largo plazo es especialmente relevante para quienes se sienten desalentados por la lentitud del progreso hacia formas más sabias y compasivas de vida humana. Los cambios más profundos en la conciencia y organización social ocurren en escalas temporales que exceden las vidas individuales, pero esto no significa que los esfuerzos individuales sean insignificantes. Cada persona que se compromete genuinamente con el desarrollo de sus propias capacidades para la sabiduría, la compasión y la acción efectiva, contribuye a un proceso acumulativo de transformación cultural, que puede parecer invisible día a día, pero que se vuelve innegable cuando se ve en perspectiva histórica. La figura de María Magdalena nos recuerda que este proceso de transformación no es lineal ni predecible. Incluye periodos de aparente retroceso cuando fuerzas regresivas logran temporalmente suprimir desarrollos prometedores, pero también incluye momentos de avance acelerado, cuando múltiples factores se alinean para crear oportunidades extraordinarias de progreso. Vivimos en uno de estos momentos de oportunidad extraordinaria. Las tecnologías de comunicación contemporáneas hacen posible formas de coordinación y colaboración global que habrían sido impensables en épocas anteriores. El conocimiento acumulado de la humanidad sobre psicología, sociología, ecología y otros campos relevantes proporciona recursos sin precedentes para diseñar conscientemente condiciones que promuevan el florecimiento humano auténtico. Al mismo tiempo, enfrentamos desafíos globales que requieren niveles de sabiduría, cooperación y creatividad que nunca antes han sido necesarios para la supervivencia de la especie. El contraste entre nuestras posibilidades expandidas y nuestras necesidades urgentes crea una tensión dinámica que puede catalizar transformaciones profundas en la conciencia y organización humana. La historia de María Magdalena nos proporciona tanto inspiración como orientación práctica para navegar esta tensión constructivamente. Su ejemplo demuestra que es posible mantener la esperanza y el compromiso con ideales elevados, incluso cuando las condiciones externas parecen hostiles a estos ideales. Su rehabilitación demuestra que la verdad tiene una tendencia inherente hacia la emergencia, que eventualmente supera incluso los esfuerzos más determinados de supresión. Pero quizás la lección más importante de su historia es que la transformación auténtica requiere la integración de sabiduría contemplativa con acción compasiva, de desarrollo individual con responsabilidad social,
de respeto por la tradición con apertura hacia la innovación. Estas integraciones no ocurren automáticamente, sino que deben ser cultivadas conscientemente, a través de práctica sostenida en comunidad, con otros que comparten compromisos similares. La herencia final de María Magdalena no es una doctrina específica, sino una demostración viviente de que tales integraciones son posibles y de que su cultivo representa quizás la contribución más significativa que cualquier individuo puede hacer al bienestar de la totalidad humana. Su historia nos invita a considerar cómo podemos encarnar principios similares en nuestros propios contextos contemporáneos. Esta encarnación no requiere perfección ni heroísmo extraordinario, sino solamente sinceridad genuina en el compromiso con el crecimiento personal y el servicio al bien común. María Magdalena no fue una figura mítica, sino una persona real, que enfrentó desafíos reales con recursos limitados, pero con dedicación auténtica a valores que trascendían sus intereses personales inmediatos. Su ejemplo nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de contribuir al proceso continuo de evolución humana, a través de las decisiones que tomamos día a día sobre cómo vivir, cómo relacionarnos con otros, y cómo responder a las circunstancias que encontramos. Estas decisiones pueden parecer insignificantes individualmente, pero su efecto acumulativo da forma al tipo de mundo que dejamos a las generaciones futuras. En este sentido, la rehabilitación de María Magdalena no es solo una corrección de injusticias pasadas, sino una invitación a la responsabilidad presente y futura. Su historia nos desafía a examinar nuestras propias vidas para identificar las formas en que podemos estar contribuyendo inadvertidamente a patrones de exclusión, falsificación o control que limitan el florecimiento auténtico de otros. También nos desafía a buscar oportunidades creativas para contribuir a la emergencia de condiciones más favorables para el desarrollo de las capacidades humanas más elevadas. Estas oportunidades existen en todos los contextos y a todas las escalas, desde las interacciones más íntimas hasta las iniciativas más ambiciosas de transformación social. La clave es desarrollar la sensibilidad necesaria para reconocer estas oportunidades cuando aparecen y el coraje necesario para actuar según nuestro mejor entendimiento, incluso cuando esto implica riesgo o incertidumbre. María Magdalena ejemplificó tanto esta sensibilidad como este coraje, y su rehabilitación nos invita a cultivar cualidades similares en nosotros mismos. El proceso de cultivo de estas cualidades es en sí mismo una forma de honrar su memoria y continuar su legado. No requiere afiliación a tradiciones religiosas específicas ni adopción de creencias doctrinales particulares. Requiere solamente compromiso genuino con los valores universales de verdad, compasión y crecimiento que ella encarnó, y que siguen siendo relevantes independientemente de contextos culturales o religiosos específicos. En última instancia, la verdadera rehabilitación de María Magdalena ocurrirá no a través del reconocimiento académico o eclesiástico oficial, sino a través de la encarnación viviente de los principios que ella representó por parte de individuos y comunidades comprometidos con el florecimiento auténtico de toda la vida. Su historia nos recuerda que somos todos participantes en el proceso continuo de creación de la realidad humana, y que tenemos tanto la oportunidad como la responsabilidad de asegurar que esta creación sirva a los más altos potenciales de nuestra especie. La figura de María Magdalena, contemplada a través de la lente filosófica de Spinoza, emerge finalmente no como reliquia del pasado, sino como símbolo viviente de posibilidades presentes y futuras. Su silenciamiento histórico nos enseña sobre los peligros constantes que enfrentan la libertad y la autenticidad humana. Su redescubrimiento contemporáneo nos inspira con la esperanza de que estos peligros pueden ser reconocidos y superados a través de la comprensión crítica y la acción transformadora. Su legado perdura no en monumentos de piedra, sino en cada acto de coraje intelectual.
en cada gesto de compasión auténtica, en cada esfuerzo por crear condiciones más favorables para que todos los seres humanos puedan desarrollar y expresar sus capacidades más elevadas. En este sentido, María Magdalena vive todavía, no como figura histórica remota, sino como potencial presente en cada uno de nosotros, esperando ser actualizado a través de nuestras propias decisiones de vivir con integridad, sabiduría y amor. La historia de su silenciamiento y rehabilitación se convierte así en metáfora de la condición humana misma. La tensión perpetua entre fuerzas que buscan limitar y controlar, versus fuerzas que buscan liberar y empoderar, entre tendencias hacia la conformidad y la seguridad, versus impulsos hacia la creatividad y el crecimiento, entre el miedo a la libertad y el anhelo de autenticidad que define la experiencia de ser humano. Spinoza nos enseña que esta tensión no es algo que debamos resolver de una vez por todas, sino algo con lo que debemos aprender a danzar creativamente a lo largo de nuestras vidas. La sabiduría consiste no en eliminar la tensión, sino en utilizarla como fuente de energía para el desarrollo continuo de nuestras capacidades para el conocimiento, la alegría y la acción efectiva. María Magdalena ejemplificó esta sabiduría en su propia vida, y su rehabilitación nos invita a desarrollar formas similares de sabiduría apropiadas para nuestro propio tiempo y circunstancias. Su historia nos recuerda que este desarrollo no es lujo opcional, sino necesidad existencial para una vida auténticamente humana y para una sociedad genuinamente justa y sostenible. El mensaje final que emerge de la contemplación filosófica de su figura es tanto simple como profundo. La verdad tiene una tendencia inherente hacia la manifestación, pero esta manifestación requiere la colaboración consciente de seres humanos, dispuestos a asumir la responsabilidad de su propia liberación y la de sus semejantes. María Magdalena asumió esta responsabilidad en su época, y su ejemplo nos llama a asumirla en la nuestra. En este llamado se encuentra tanto el desafío como la promesa de la existencia humana, la posibilidad de participar conscientemente en la evolución continua de la conciencia y la compasión en nuestro planeta. María Magdalena nos recuerda que esta participación no es abstracción filosófica, sino tarea práctica y urgente que requiere todo nuestro coraje, creatividad y dedicación. Su legado perdura en cada momento en que elegimos la verdad sobre la conveniencia, la compasión sobre el control, el crecimiento sobre la seguridad. En cada uno de estos momentos, María Magdalena vive nuevamente, no como figura del pasado, sino como potencial presente, recordándonos que somos tanto herederos de su sabiduría, como responsables de su continuación en formas apropiadas para nuestro tiempo. La historia no ha terminado. La rehabilitación de María Magdalena es solo el comienzo de una transformación más amplia de la conciencia humana, que aún está en proceso de desarrollo. Cada uno de nosotros es tanto testigo como participante en esta transformación, llamado a contribuir con nuestros propios dones únicos al proceso colectivo de creación de un mundo más sabio, más compasivo y más libre. En esta perspectiva, la figura de María Magdalena se convierte en invitación permanente a la grandeza humana auténtica, no como dominación sobre otros, sino como servicio al florecimiento de toda la vida. Su silenciamiento nos advierte sobre los peligros que enfrentamos cuando renunciamos a esta responsabilidad. Su rehabilitación nos inspira con la visión de lo que es posible cuando la asumimos plenamente. El círculo se cierra donde comenzó, con una pregunta que desafía todo lo que creíamos saber, y nos invitan a un viaje de descubrimiento que no tiene fin definitivo, sino que se renueva constantemente a través de cada nueva generación de buscadores comprometidos con la verdad, la belleza y la bondad, que definen los más altos potenciales de la experiencia humana. María Magdalena camina con nosotros en este viaje, no como guía autoritaria, sino como compañera en la búsqueda, recordándonos que el destino no es un lugar al que llegamos,
sino una manera de viajar que honra tanto nuestras limitaciones como nuestras posibilidades infinitas.